Bien, ahora vamos a hacer una introducción acerca de lo que es Linux. ¿Alguna vez han escuchado la palabra Linux o han visto este icono, este muñequito, este pingüinito? Su nombre es Tux. Pero ¿cómo surgió todo esto? Es decir, ¿qué es Linux? ¿Qué lo hace tan popular? ¿Qué lo hace ser uno de los mejores sistemas operativos a nivel mundial? ¿Qué lo hace ser muy utilizado por Google, por Facebook, por algunas otras empresas a nivel mundial que son número uno en tecnología? Bueno, vamos a hablar sobre el GNU Linux. Vamos a hacer una introducción a través de esta infografía, que fue del 2014, pero a mí me ha gustado y la he manejado muy bien. Es muy claro en todo lo que indica. Vamos a hablar que en 1991 surgió la idea de formar Linux. Aquí quiero que quede claro que son dos cosas diferentes, GNU diagonal Linux. GNU es una cosa y Linux es otra cosa. Ahorita voy a explicarles. En 1991 un estudiante finlandés llamado Linus Torvald, quería crear su propio sistema operativo. En esos años utilizar un sistema operativo era demasiado caro y entonces él empezó a idearse cómo crear un sistema operativo porque solo existía Unix, pero Unix era muy potente y muy caro. Entonces él empezó la idea y había utilizado un sistema operativo llamado Mint, que era para aprender a utilizar sistemas operativos, y entonces le surgió la idea de crear su propio sistema operativo. Tuvo la iniciativa y era muy bueno programando, entonces empezó a trabajar como un proyecto escolar. Al poco tiempo él liberó su primera versión, le llamó su primera versión y quería escuchar algunos comentarios de compañeros, pero no era un sistema operativo como comúnmente lo conocemos ahorita, que vemos un entorno gráfico y todo funciona, que son iconos y arrastramos, cortamos, clic derecho, cortar y pegar. No, todo era base de comandos. Entonces, Linus Torvald creó lo que es el núcleo. Eso es muy importante. Linux es el núcleo. ¿Qué quiere decir con esto? Linus Torvald empezó a crear el corazón de un sistema operativo, lo principal del sistema operativo. Entonces, el núcleo del sistema operativo es el componente principal, es el que interactúa con el hardware, es el que administra la comunicación con el software y todo esto. Ese es lo principal. Es decir, aquí tenemos el núcleo en eso, aquí en medio está el núcleo y es el que va a comunicarse, va a coordinar todo con los dispositivos, con la memoria, con los ciclos de CPU, con el software, todo. El núcleo es el que hace todo el trabajo. Entonces Linus Torvald se empezó a desarrollar eso. Entonces, eso nació en 1991, pero para 1984, antes de que Linus Torvald empezara a desarrollar esto, había un tipo no muy bien parecido, pero era de los mejores que podían encontrarse en esos tiempos y todavía es uno de los mejores, llamado Richard Stallman. Richard Stallman inició el proyecto llamado GNU, que era la creación de un sistema operativo libre, porque él tenía la ideología que el software debe ser libre y se debe tener acceso a todo, no como Microsoft que tenía un código cerrado. Entonces, en 1984, Richard Stallman empieza a crear GNU y empieza a trabajar en su proyecto, pero él tenía la parte bonita, es decir, ya se veía bonito todo, pero él no tenía la parte del kernel, del núcleo que iba a enlazar esto. Entonces, conoció el kernel de Linus Torvald que lanzó en 1991, donde él publicó sus avances y ahí decía que en su mensaje, ahora sí que en su Twitter de esos años, decía, estoy haciendo un sistema operativo, es solo un pasatiempo, no será nada grande ni profesional como GNU, así decía Linus Torvald en ese tiempo, pero él decía, Richard Stallman conoció el kernel y le encantó, dijo, esto es lo que buscaba. Entonces se unieron las dos y se creó lo que ahora se le debería de conocer como GNU diagonal Linux. GNU es la parte de la ideología, la parte del software libre, ¿ya? Y la parte de la parte gráfica, si queremos verlo de esa manera, ¿ya? Y Linus Torvald entonces es Linux, es la parte del kernel, por eso juntado los dos es GNU diagonal Linux.
Entonces empezaron a definir, platicó Richard Stallman con Linus Torvald y le empezó a decir la idea de que si quería unir el kernel que él tenía con la parte que él tenía. Y le hizo muchas propuestas. Linus Torvald, si hubiese vendido, porque también tenía la posibilidad de vender el kernel a otra empresa, si él hubiese vendido el kernel de Linux, de GNU Linux, hoy en día no sería ni siquiera reconocido, no sería ni uno de los más utilizados. Entonces, estos dos tipos se empiezan a trabajar y empiezan a crear lo que, bueno, empieza a generarse lo que es GNU diagonal Linux. Y se distribuye bajo la licencia de la General No Unix, de la licencia de general, licencia pública general, que es GNU, se libera esto, donde permitía la distribución y que comercialización de las versiones modificadas pero sin modificar el núcleo de Linux. Ya, eso no era permitido para poderse hacer. Entonces empezaron a trabajar y este pingüinito que es el icono de todo, la ideología que maneja de GNU de Linux, el icono que maneja GNU es este new, ese es el new de GNU, y Linux es este pingüinito, los dos forman entonces ya GNU diagonal Linux. Este pingüinito se llama Tux y la idea de generarlo, ahí cuenta a Linus Torvald que es porque él desarrolló el kernel en la Antártida y lo único que veía eran pingüinos, entonces dijo yo quiero tener de icono un pingüinito. Entonces, ya en sus inicios, GNU Linux empezó a trabajar muy bien, ya en 1991 empezó a trabajar. Hoy en día la mayoría de los dispositivos hacen uso de GNU Linux. Android hace uso del kernel de Linux. ¿Ya? Algunos dispositivos pequeños hacen uso de Linux. Los smartphones hacen uso de Linux, del kernel de Linux. Y lo curioso es que Linux está programado en el lenguaje C, ¿ya? Que en el lenguaje C es uno de los lenguajes más utilizados que existe. Y en eso se desarrolló Linux. Linus Torvald en eso dijo voy a programarlo y listo. Entonces, pero ¿quiénes desarrollan actualmente el núcleo o quiénes trabajan en esto, lo de Linux? ¿Cómo trabaja esto? Bueno, no existe un dueño como tal, sí existe un líder de proyecto, pero no existe un dueño. ¿Quiénes desarrollan el núcleo de Linux? Los voluntarios o voluntarias. Se estima que hay 2.400 profesionales académicos desarrollando el núcleo de Linux a nivel mundial y eso es una estimación, pueden haber más. Entonces son muchos voluntarios y sobre otro está la Linux Foundation, que es la que promueve y fomenta el ecosistema de Linux, ¿ya? Y es quien está trabajando. Algunas otras empresas también como Nobel, Oracle, AMD, IBM, Intel trabajan y hacen aportaciones. ¿Ya? Aproximadamente el 75% de los cambios del núcleo provienen de estas pequeñas empresas, se podría decir, no personal, grandes empresas. ¿Ya? De ahí proviene todo lo que ellos van aportando. ¿Cómo trabaja esta comunidad? ¿Cómo es que se comunican? ¿Cómo es que se aceptan los cambios? Bueno, quien manda, el mandamás es Linus Torvald. ¿Quién es quien decide que el código fuente oficial es si se va a hacer un cambio o si se acepta ese cambio? Entonces, él es quien está decidiendo. Tiene una cadena de confianza que son personas que están cercanas a él, pero al final de cuentas él es quien decide si se va a hacer un nuevo cambio al kernel de Linux, si hay algo nuevo, si se puede manejar, si se puede hacer cosas nuevas o se pueden innovar. Entonces, existen varias distribuciones. Hoy en día hay cientos de distribuciones que ustedes pueden encontrar de GNU Linux. Ya algunos sistemas operativos de estos que podemos encontrar como Ubuntu, Fedora, Red Hat, SUSE, Slackware, CentOS, Linux Mint y Debian, entre otros. Muchas distribuciones se fueron creando a partir de GNU Linux. A partir de todo eso, ustedes mismos pueden crear su propia distribución
Eso no, ya vimos las licencias, entonces aquí lo que se busca es que no se generen ganancias con eso, es decir, que no que no lo vendas y que digas, es mío, no, que no lucres sin fines lucrativos, que puedas utilizarlo para poder montar una red, para poder montar un servidor web, cosas como esas que te puedan facilitar. Entonces, esta es una pequeña línea de tiempo, cómo surgió todo, cómo ha ido evolucionando. Linux se maneja a través de versiones, ya, tienen versiones y siempre vamos a encontrar nosotros la versión, por ejemplo, 3.15.6, que es la del 2014. El primer número, la versión denota la versión del núcleo, una revisión y una revisión menor. Entonces, esto es cómo funciona realmente. Hoy en día nuestros equipos de cómputo, nuestros servidores utilizan Linux, utilizan los smartphones, algunos refrigeradores inteligentes, microondas inteligentes, algunos módulos, el mismo módulo de Arduino que ustedes van a utilizar en algún momento utiliza parte del núcleo de Linux. Entonces, un proyecto de un estudiante se convirtió en una maravilla que hoy en día utilizan varias empresas. Y eso es muy importante, ¿ya? Ese es el principio fundamental de Linux. Entonces hay que tener en cuenta que hay dos cosas totalmente diferentes, que una es el núcleo, que es GNU, perdón, el núcleo es Linux y la parte gráfica, la parte de la ideología del software libre es GNU. Eh, y esto nos da como resultado tener a GNU Linux, uno de los sistemas operativos más potentes que podemos encontrar, más robustos y más seguros. Algo curioso que siempre me preguntan es que si existen virus para Linux. Existen, virus para Linux existen, pero no es un negocio, porque si tú lanzas un virus en cuestiones de horas, podemos decirle, podemos hasta exagerar, o días, ya tienes la solución, a diferencia de un virus para Windows, que eso sí es redituable. Entonces, esto es la historia y esto es una introducción a cómo se ha desarrollado GNU Linux, ¿ya? Y cómo en nuestras vidas ha llegado y sin darnos cuenta lo hemos utilizado. Todos utilizamos un teléfono celular, ¿ya? Todos tenemos un smartphone y hemos utilizado, todos hemos ingresado a Facebook o hemos ingresado a Google y se ha utilizado. Ustedes mismos han desarrollado software y se van a encontrar con Python, se van a encontrar más adelante con PHP. Se van a dar cuenta que esa es la parte fundamental de cómo trabaja hoy en día GNU Linux. Ahora es el turno de que contestes unas pequeñas preguntas. Anota tus respuestas en libreta o en una hoja en blanco y tómale una foto y envíalo por el medio que han acordado con el maestro, a través de la plataforma o por el grupo de WhatsApp.